Santifícanos, Señor, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Gracias. Amén. Mira lo que vamos a hacer. Vamos ahora a pasar a la próxima parte para tomar las ofrendas. Y luego entonces, al final, después de la ofrenda, vamos a tener 10 minutos o 15 minutos de preguntas, inquietudes. Así que elabore sus preguntas, sea conciso en su pregunta, para entonces nosotros darle la respuesta por la Biblia. Dios le bendiga, Dios le guarde. Alguien que nos ayude con este micrófono acá, para las personas que quieran hacer preguntas. Este es el momento de hacer sus preguntas. Hay idea ya. Dios le bendiga. Mi pregunta es, y también es una inquietud porque hubo un inconverso que me hizo esa pregunta y yo me quedé un poquito en shock, no supe qué decirle. Él me preguntó, ¿y si Dios sabía que Satanás iba a pecar, por qué Él no lo destruyó desde el principio? Porque eso forma parte de su soberanía y Él hace con sus criaturas lo que Él quiera. Bendiciones. Me pasa igual porque una persona muy cercana, también en conversa, me preguntó lo siguiente, que tiene que ver con el tema que usted está predicando. Cuando en el huerto del Edén, Jehová maldijo, a quien maldijo fue a la serpiente. Entonces la pregunta era, ¿Satanás se convirtió en la serpiente o Satanás influenció a la serpiente? Porque esa persona me decía, la palabra no dice que Dios maldijo a Satanás, dice Dios maldijo a la serpiente. Entonces, si Satanás realmente se convirtió en la serpiente, como muchos dicen, ¿por qué Dios no maldijo directamente a Satanás? Ok. Lo que pasa es que la Biblia usa un lenguaje figurativo y en principio la serpiente, como dicen algunos eruditos, que la serpiente caminaba de pies, con 2 patitas. Cuando la maldijo, perdió esa habilidad y comenzó a arrastrarse. Pero nota que ese espíritu de rebelión, que era representado como una serpiente, también es mencionado en el libro de Apocalipsis como la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Y ese espíritu fue evolucionando, porque ahora el libro de Apocalipsis no solo lo representa como la serpiente antigua, sino como el gran dragón. O sea que fue evolucionando. Entonces aquí este texto es un texto de doble referencia, y la hermenéutica, los principios de hermenéutica dicen que ese texto es de doble referencia porque se refiere tanto a la serpiente como animal que recibió esa maldición, como también a Satanás. A los dos se refiere. Es un texto de doble referencia. Buenas tardes, Dios les bendiga a todos. Pastor, mi pregunta es que si, o sea, sabemos que según lo que usted, eso no me lo hizo, esa pregunta no me la hizo una persona no creyente, sino es una inquietud mía. Ok. Sino que si Satanás quería igualar a Dios, yo supongo que el pecado de la mujer fue prácticamente igual, porque a la serpiente decirle que si comía del fruto prohibido, sus ojos se abrirían y sería igual a Dios. Correcto. Entonces, nosotros no cometimos así un pecado imperdonable. No, porque en este caso no se originó en Eva la maldad, sino que la maldad vino de Satanás, se dejó influenciar. Pero es el mismo pecado, porque ella pretendió también ser igual a Dios, pero recibió la oportunidad de redención. Nosotros como seres humanos, gracias a Dios, ¿verdad? Recibimos la oportunidad de redención por eso mismo, porque la tentación vino de Satanás. Pastor, si los ángeles caídos, dice que ellos se transformaron y se volvieron hombres, y que embarazaron a mujeres aquí. Entonces, cuando el pueblo de Israel iba a la conquista por la tierra,
que mandaron a los espías a ver si cómo estaba eso por ahí para ellos entrar a conquistar, y que se encontraron con unos gigantes. ¿Serían esos gigantes de los descendientes de los ángeles? Muy buena pregunta. Mira, la Biblia habla en el libro de Génesis sobre los Nefilim, que es esa generación que vino como resultado de esa relación insectuosa o ilegal de ángeles con seres humanos. Pero recuerde que así como el pecado fue hereditario, también la genética existe y va de generación en generación. La palabra dice que después de eso hubo un gran diluvio, un diluvio universal, y la raza humana quedó bajo las aguas. Y ahí murió esa raza de gigantes. Murió en el diluvio. Pero ¿qué resulta? Que se salvó Noé y su familia. Aunque ellos se salvaron, en su genética, hablando en términos naturales, puede que haya una línea sanguínea de esa genética de gigantes. Por eso, después que Noé salió del arca, que el hombre comenzó nuevamente a procrear y a duplicarse en la tierra, surgieron gigantes como los hijos de Anat, que eran gigantes, como esa generación de Goliat y sus hermanos. O sea, puede que en la sangre existe esa línea genética de gigantes que vino como resultado de aquella relación que tuvieron ángeles con seres humanos. Ahora, la Biblia describe en el libro de Génesis cómo eran esos gigantes. No eran gentes normales. Eran gigantes, que eran monstruos prácticamente. De ahí la teoría que se tiene de muchas edificaciones que se han hecho en el mundo, que son hasta el sol de hoy incomprensibles por el ser humano. Cómo se hicieron esas pirámides, si no habían los artefactos modernos de construcción que hay ahora, cómo cargaron esas piedras. Y se cree que esos gigantes, muchos de esos gigantes, construyeron ciudades. O sea que es un tema bastante profundo. Eso hay que ver un documental. Hay muchos documentales en YouTube sobre eso. Y hay muchas historias, libros apócrifos que se han escrito sobre eso. Y hay que leer mucho para entender cómo operaban esos gigantes. Amén. Pero puede que sí. Puede que haya una línea sanguínea que haya influenciado ahí en términos de la genética. Bien, bendiciones. Amén. Yéndonos un poquito por algo que usted dijo con referente al pecado que no se perdonaba, y es cuando Dios destierra definitivamente a Satanás, pero entonces salva a Adán y a Eva. O sea, parafraseando más o menos lo que usted dijo, el sábado antepasado nosotros estábamos estudiando el libro de Josué y de repente entramos a esa incógnita de que si Adán y Eva se salvaron. Entonces nos fuimos cuando Jesús desciende y le quita la llave del Hades, o sea, desciende al infierno. Entonces nos preguntábamos si esas personas, como todas, ¿verdad?, se salvaron juntamente, y si también, ¿cómo se llama?, Judas se salvó. Entonces en ese instante llegó Javier y le preguntamos porque estábamos dudosas y dijimos, bueno, vámonos para la casa del pastor a hacer el próximo estudio, porque en realidad teníamos todavía esa incógnita, o la tenemos. Pero al usted decir ya entonces que Adán y Eva se salvó, queremos saber si Judas también se salvó, aunque la Biblia dice que Judas era hijo de perdición. ¿Ya tú te contestaste? Sí, sabemos que se suicidó, pero cuando Jesús desciende y todos los que estaban ahí entonces subieron, queríamos saber si se salvó, quiénes fueron los salvos también y así. No, Judas lamentablemente se perdió. Como yo lo sé, lo dice la palabra en el libro de Hechos. Terminó reventado. Sus entrañas salieron de su cuerpo y terminó en esa condición. Y la palabra lo describe a sí mismo. Se perdió porque era el hijo de perdición. En el caso de Adán y Eva, ellos fueron restaurados porque cuando tú analizas el libro de Bereshit, que es el libro de Génesis, te das cuenta que ellos comenzaron a enseñarle a sus hijos los principios del reino de Dios. Porque incluso los hijos aprendieron a honrar a Dios con sus ofrendas. Vemos el caso de Caín y de Abel, dando a entender que aunque ellos fueron expulsados del huerto,
ellos fueron restaurados por el Señor, pero aún todo el que estuvo en esa época antiguo testamentaria tuvo que esperar que Cristo muriera en la cruz para recibir redención, porque ellos fueron expiados, no redimidos. Todo el que vivió antes de Cristo fue expiado. ¿Qué significa eso? Expiado significa sus pecados fueron cubiertos por un tiempo, no limpiados. Cuando Cristo muere en la cruz, que lleva cautiva la cautividad y desciende a la parte más profunda de la tierra, esto es el infierno, y se muestra ante los espíritus encarcelados, se está refiriendo a toda esa gente que murió en Dios en el Antiguo Testamento. Pero eso es un estudio que tengo que darle más profundo para que ustedes sepan cómo operó eso. Y entonces esa parte que se encontraba en la parte baja de la tierra fue trasladada a una parte diferente. Y ahí estaba Moisés, ahí estaba Abraham, ahí estaban todos los que están en el Señor, que murieron antiguamente, tuvieron que esperar que Cristo muriera en la cruz y derramara su sangre para recibir no expiación, sino redención, liberación total del pecado. Eso se enseña en una materia llamada Cristología, ¿ves? Es diferente. ¿Alguien más? Bendiciones, pastor. Sí. Mi pregunta era, por la aclaración que usted hace, que nosotros hemos sido salvos y que el Señor nos escogió de antemano. Si hay un pecado que nosotros podamos cometer, aún siendo ya escogido de antes de la fundación del mundo, que nos quite esa salvación. ¿Por qué le hago esta pregunta? Porque para mí es un poquito similar este pecado que hace Lucifer, que viola la primera ley, o la única ley que había en el universo en ese momento. Dice que él, por la multitud de sus prestaciones, entonces él empieza a querer la alabanza que era de Dios, él la quería emular para él. ¿Por qué yo hago esto? Porque a veces nosotros se nos puede pasar lo mismo, porque a veces Dios nos da un don de algo y queremos ¿cómo te digo? Acaparar la atención que es para Dios. Muchas veces yo siento que en algunos podemos, ese don que Dios nos da, esa gracia, podamos querer una gloria que no es de nosotros, y eso, quiero saber si eso se puede convertir en un pecado como el que cometió Lucifer. No, porque son dos esferas diferentes. En la esfera donde habitaba Lucifer no había un redentor. Hoy tenemos un redentor que intercede por nosotros como abogado ante el Padre. Lucifer no tuvo un redentor que intercediera por él. Tampoco tuvo al Espíritu Santo morando en él. Nosotros tenemos el Espíritu Santo morando en él. Por eso la palabra dice, el que está sujeto, lo voy a parafrasear, el que está en este camino, dice la palabra, por torpe que sea, no se va a extraviar. El que ha sido sujetados a este sistema de vida, por torpe que sea, no se va a extraviar, porque tiene al Espíritu Santo que le va a santificar en el tiempo. Por eso son dos atmósferas o esferas diferentes. Las reglas que violó Lucifer, la violó bajo una condición diferente a la nuestra. Nosotros tenemos la ventaja de que tenemos dos paracletos. Uno se llama el Espíritu Santo, que mora en nosotros aquí en la tierra, y otro se llama Jesús, que como abogado intercede a la diestra de Dios el Padre. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Nicole. Con esta última pregunta nos despedimos y nos vamos. Ok. Hace mucho me hicieron una pregunta y yo la respondí, pero me quedé como con incógnitas. Y es sobre la blasfemia. Ya que estamos hablando de pecado, me estaban preguntando sobre el pecado imperdonable. Yo quiero que sea explicado cuándo se considera blasfemia. Se considera una blasfemia contra el Espíritu Santo cuando tú le atribuyes las obras que hace el Espíritu Santo, se le atribuye al diablo. Eso es una blasfemia. Por ejemplo, el Espíritu Santo te consuela, te da fortaleza.
te redarguye, te libera, te sana. Cuando alguien le atribuye eso al diablo, está blasfemando contra el Espíritu Santo. Y ese pecado es imperdonable. Bueno, Dios le bendiga. Hemos aprendido mucho, ¿verdad? Hoy. ¿Cuánto han aprendido? ¿Cuánto han aprendido en el día de hoy? Un aplauso fuerte al Señor. Fuerte el aplauso a Jesús. Si alguien en el día de hoy quiere reconciliarse con el Señor o entregar su corazón a Cristo, este es el momento de hacerlo. Yo creo en que el Señor convence a la gente de pecado, de justicia y de juicio, y que Dios añade a su iglesia los que han de ser salvos. Creo en esa verdad de la palabra. Vamos a estar de pies, hermanos, para ser despedido en oración. Mi hermosa esposa, la pastora, hoy vino como la pantera rosa. Vino rosadita. Ella nos va a despedir en oración. Para los que no saben, esta es mi esposa, para que vean que lo que Dios da lo da bueno. Ya cumplimos ahora en este año 25 años de casado. Eso no es cualquier cosa. Y estoy más enamorado que antes. Y es de verdad, eso no es de hipocresía, para que me vean, nada de eso. ¿Cómo? Eso hay que pesarlo en balance. Ella dice que me ama más a mí, pero yo lo dudo eso. Hay que pesar ese amor en balanza, a ver si es verdad. Amén. Bien. Padre, te damos gracias. Gracias por este tiempo maravilloso que tú nos permites el estar juntos, congregarnos y poder recibir esta palabra que tú tenías para nosotros en este día. Que esta palabra pueda quedar gravitando en nuestro espíritu y pueda traer un despertar de poder escudriñar tu palabra y aprender aún más. Gracias por las fuerzas que nos da en este día, en esta semana que empieza desde hoy, domingo. Gracias, Señor, por las fortalezas. Gracias, Señor, porque tú nos haces madurar y crecer, aleluya, en base a tu palabra. Gracias, Señor. Te pido por el expositor, gracias, Señor, por usarlo, por la sabiduría, por el conocimiento que tú has puesto en él, Señor, para que así podamos entender la revelación de tu palabra. Que tu Espíritu Santo siga fluyendo sobre él, sobre su mente, sobre su corazón. Aleluya. Y él pueda seguir trayendo esta palabra a nuestras vidas. Mira, Señor, que vamos a nuestros hogares. Llévanos con la bendición del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Gracias por guardarnos. Gracias, Señor, porque creemos que es una semana donde llevaremos tu palabra en los diferentes lugares donde estamos, en nuestros trabajos, en nuestros empleos, en nuestros negocios. Gracias, Señor, porque con nuestras acciones y nuestras actitudes podemos predicar de que tú vives en nuestras vidas y de que hay un Dios real. Gracias, Padre, por todo lo que haces en nuestras vidas diariamente, por tu cuidado, por tu sustento. Aleluya. Gracias por la estabilidad, gracias por tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Saluda a tu hermano con amor. Sin paz y santidad nadie verá al Señor.